Muy buenas tardes, noches, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra primera emisión de la Mesa Redonda Informativa de la semana y tiene que ver hoy, a diferencia de otras veces, comenzando la semana no es el tema internacional, vamos a referirnos a un segmento de la sociedad cubana a la que se puede decir que se debe la sobrevivencia del país, pese al más cruel y prolongado bloqueo que un país haya sufrido. Estoy hablando de los innovadores y racionalizadores, que son esa apuesta necesaria de la economía del país, una economía que ha vivido más de 55 años asediada por un cruel bloqueo, reitero. Hoy vamos a hablar, y yo espero, van a hablar nuestros panelistas, nuestros invitados, y yo espero que usted se conmueva como yo, en el mejor sentido de la palabra, escuchando las historias que traen los hombres invitados a nuestra mesa redonda. Les presento ya a los invitados: Alfredo Machado López, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Pedro Manuel Díaz Jover, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y de la Pesca. Vladimir Gómez Morales, director de la Unidad Empresarial de Base Uruguay, es decir, el Central Uruguay del municipio de Jatibonico, de la provincia de Santi Espíritus. Y Guillermo José Herrera Valdés, innovador destacado de la empresa siderúrgica José Martí, más conocida por todos como Antillana de Acero, en la provincia de La Habana, y el Sindicato de la Industria Sideromecánica. Con ellos y también con invitados que tenemos en el estudio, hoy nos acompañan la segunda secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, Carmen Rosa López, y miembros del secretariado y otros funcionarios de la CTC. Les doy la bienvenida a todos y los invito a acompañarnos en nuestra mesa redonda. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. Izquierda tiene que afianzarse porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC, para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa Redonda, año 15. Y muchas de esas personalidades que veíamos recordando el aniversario 15 de la Mesa Redonda han hablado tantas veces del milagro que puede ser la resistencia de nuestro pueblo, que tendría que ver con algo que definía Pablo González Casanova ahí mismo como ese milagro de la síntesis entre el pueblo y el gobierno. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy, pero siempre hacemos un poquito una pausa antes para comentar una de las noticias del día. Yo siempre digo una porque son varias las noticias de las que se podría estar comentando ahora, pero nos interesa llamar la atención sobre el conteo regresivo que comienza para las elecciones del próximo 5 de octubre en Brasil. Saben ustedes que la favorita es la presidenta actual Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, del PT de Brasil, pero que ha sido víctima de no pocas campañas en las últimas semanas, en particular tras el surgimiento del llamado fenómeno Marina Silva, que de repente apareció representando al PSB, el Partido Socialista de Brasil, y sin embargo con una propuesta más cercana al regreso al pasado, como ha dicho la propia Dilma, por su carácter neoliberal de algunas propuestas. De lo que ha sido esta noticia, que ya, a pesar de que son 11 los candidatos,
Se trata de Dilma Rousseff, de Marina Silva y de Aécio Neves del Partido Socialdemócrata Brasileño. Se trata de 3 candidatos que estarían solamente en, digamos, que tendrían posibilidad de ganar con 50% más 1, que es el de los votos, descontando nulos y no válidos. Pues sería lo que se espere para este 5 de octubre, si no habrá segunda vuelta, que casi todo el mundo dice que es lo más probable que ocurra. De todas maneras, vamos a ver, tal cual lo comentaron hace unas horas las televisoras extranjeras. Menos de una semana para que los brasileños vayan a las urnas y tuvimos el penúltimo debate electoral en el que 7 candidatos, entre ellos Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva, discutieron temas que atañen a la población brasileña. Esta vez el debate estuvo marcado por la avanzada de Dilma Rousseff sobre los candidatos de características conservadoras. Rousseff denunció tentativas de privatización de la empresa Petrobras por parte de ese sector de la oposición, y ahí salió a la luz la parcería entre Aécio Neves y Marina Silva contra Dilma Rousseff, especialmente relativas a la cuestión energética brasileña. También Dilma Rousseff cuestionó a Marina Silva en relación a la vuelta atrás de la candidata en cuestiones como la criminalización de la homofobia, también en relación a las leyes laborales de los brasileños y en la administración del pozo petrolero Presal, que para Dilma garantizaría la salud y educación de los brasileños. En cualquier caso, reconoce prácticamente todo el mundo la importancia, no solo para Brasil, sino para la integración latinoamericana, para la integración regional, el gran peso que tiene la continuidad del PT al frente de los destinos de la gran nación. Es la noticia que comentamos hoy, llamando la atención de la trascendencia que tiene el proceso electoral que tendrá lugar en Brasil el próximo domingo 5 de octubre. Era la noticia del día. Empezamos ya, entramos en materia. Hoy hablamos de innovadores y racionalizadores, una apuesta necesaria, imprescindible, diría yo. Y yo creo que vale la pena, Alfredo, iniciar hablando de hacer un breve repaso de lo que ha sido la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, que no es una sigla más, como a veces todo el mundo la NIR, y todo lo que encierra como parte de el punto a donde hemos llegado como sociedad. Bueno, buenas noches a ti, a los compañeros del estudio y a todos los televidentes. Me parece que es justo que nosotros iniciemos por ahí. Como usted planteaba en su intervención inicial, los orígenes de la asociación están muy ligados al triunfo de la revolución, cuando fue la clase trabajadora con todo su empeño la que ofreció realmente una muestra extraordinaria para evitar el colapso de la revolución, a la salida de la mayoría de técnicos y especialistas. Con la entrada del comandante Ernesto Che Guevara al Ministerio de Industria, se promueven 2 campañas emulativas, una primera denominada Piezas de Repuesto, y fue tanta la fuerza que tomó este movimiento que se promueve una segunda, que es mucho más conocida, asociada a la frase obrero construye tu maquinaria. Tal fue la respuesta que dieron los trabajadores, que el día 29 de marzo, en los alrededores de la CTC Nacional, se montaron 25 pabellones que obedecían a 25 sindicatos nacionales que existían en aquel entonces. ¿Estamos hablando de qué año? En el año 63, 29 de marzo del año 63, donde se mostraron 25 pabellones que obedecían, como te decía, 25 sindicatos durante 20 días, con las inventivas más significativas que en aquel entonces tenían los innovadores que todavía no estaban organizados como asociación. Eran las inventivas más significativas que habían en aquel momento. Era algo inédito hasta aquel entonces. Fue inaugurada por el presidente de la República de entonces, el compañero Osvaldo Ortigó. La dirección de la CTC jugó un papel importantísimo en eso también. En el año 65, después de varios intentos por organizar a estos trabajadores, se desarrolló en junio del 65 la primera Convención Nacional de Innovadores e Inventores. En el año 73, no fue hasta el año 73, en el 13 Congreso de la CTC, donde finalmente, después de varios esfuerzos por organizar esta actividad, se propone la creación de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. Y finalmente, cumpliendo este acuerdo, el 13º Congreso de la CTC
los días 7 y 8 de octubre del año 76, discúlpeme, se crea la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores. En el año 76 se constituye, en el año 82 ya se pone en vigor la Ley 38 de Innovaciones y Racionalizaciones. Perdón, el 13 Congreso, en el que tiene un papel clave también Lázaro Peña, es decir, es parte... estamos hablando de una CTC con una fuerte actividad impulsando toda esta... La figura de Lázaro Peña jugó un papel fundamental en la creación de la asociación. Muchas veces nosotros asociamos la figura del Che en la creación de la organización, pero indudablemente que el movimiento sindical con Lázaro Peña en la cabeza es quien finalmente aprueba en el 13 Congreso, en noviembre del año 73, la creación de Porque pudo ser una organización al margen de los sindicatos, sin embargo nace dentro de los sindicatos. Me parece importante, ¿por qué? Para mí lo más significativo que tiene la asociación es que desde un inicio se concibe como una organización obrera. Las primeras señales que dieron los trabajadores de respuesta, de defensa a la revolución, creando en condiciones muy adversas de limitaciones de recursos de todo tipo, siempre fue dentro de los sindicatos. Nunca se concibió la ANIR como una organización paralela a los sindicatos. No era un grupo de talentos o de científicos que estaban innovando para que se echaran a andar la fábrica. Era la gente haciendo que su puesto funcionara, su centro de trabajo. Precisamente la mayoría de los técnicos y especialistas que existían al triunfo de la revolución emigraron hacia los Estados Unidos y fueron los trabajadores, por su experiencia, por su talento, por su identificación con la causa revolucionaria, quienes sobrepusieron todo eso a las limitaciones que en aquel entonces existían. Y siempre se concibió, incluso cuando se concibe la resolución del 13 Congreso de la CTC, deja muy claro que estos comités de inventores que surgieron en aquel momento siempre formaron parte de la sección sindical. Siempre se concibió y se estableció como que es una responsabilidad de la sección sindical atender a estos innovadores. Los innovadores son en primera instancia afiliados a un sindicato y luego como afiliados a un sindicato tenemos derecho a asociarnos a esta organización. Desde que se concibe la organización, se concibe dentro del movimiento sindical. Yo pienso que una de las fortalezas más grandes de la organización es estar representada en cada uno de los sindicatos que a lo largo de la historia de la revolución han estado dentro de la Central de Trabajadores de Cuba. Incluso en la Ley 38, que es promovida por el 14 Congreso de la CTC, que se desarrolló en el año 78 y se pone en práctica o se aprueba en el año 82, establece que la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores se rige por los estatutos de la Central de Trabajadores de Cuba y por el reglamento de esta organización. Es decir, hay esta ley que usted menciona tanto, la 38, es una ley que nace exactamente para regir el trabajo de los innovadores racionales. Tan importante es para el país, que se convierte en ley. Esta ley se concibe fundamentalmente para las innovaciones que no generan derechos intelectuales. Se concibe precisamente para esto que usted dice, para la ciencia de todos los días, para ese trabajo que realizan los obreros, para esas mejoras continuas que se les realizan a la maquinaria, a los equipos, a los medios, a los recursos que con pocas soluciones o con pocas alternativas logran mantener la vitalidad de la economía en cada uno de los lugares. Para mí es la mayor significación que tiene esta fuerza organizada dentro del movimiento sindical. Después que se constituye la ANIR, se realizan hasta estos días 6 congresos en la organización, se realizan 4 exposiciones nacionales, se realizan varios eventos de mujeres creadoras, porque también la mujer juega un papel fundamental dentro de la asociación. Los eventos de mujeres creadoras han puesto de manifiesto el potencial que hay en nuestras compañeras, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de obreros, de especialistas, de profesionales, de todos y cada uno de los sectores. Lo más significativo es que en todos los sectores y territorios del país nosotros tenemos la representación de esta organización. Absolutamente, estoy segura. De todas maneras, me gustaría que la cámara enfocara un poquito donde está sentado Alfredo. Haya una exposición, no exactamente que la trajo de lo que va a ser la conferencia 7 y 8, ¿no? Ya. ¿Qué es esto que tiene aquí? Bueno, mire, francamente nosotros esto lo teníamos en la oficina y no teníamos incluso ni pensado traerlo aquí, pero para hacer una pequeña muestra de lo que realizan nuestros trabajadores. Esto es un pedazo de tubo de polietileno de alta densidad que se usa en la reanimación hidráulica que se está llevando a cabo en cada uno de los lugares. Por ejemplo, los de mayor espesor de 900 milímetros tienen un espesor en el diámetro del tubo de 5 centímetros. Eso se lleva a un torno, se maquina. Esto es de un taller
de la subordinación local de la empresa de la construcción de Ciego de Ávila. Con los desechos de tubo, con los pedazos que no se utilizan, los compañeros seccionan el tubo, lo maquinan y logramos hacer, por ejemplo, esta instalación de pulgada de dial, esta universal, podemos hacer estas diferentes conexiones que hay, pero se pueden hacer plomadas, pero se puede hacer este martillo, por ejemplo, con goma para trabajar la bañilería. En fin, se pueden hacer muchísimas cuestiones con algo que es un material de desecho. Y como eso, en nuestras fábricas e industrias se hacen miles de cosas que muchísimas veces ni se los reconocemos como innovación por la propia dinámica que va imponiendo la vida en cada uno de los lugares. Pero son muchas las soluciones que hemos tenido la posibilidad de nosotros evaluar a lo largo y ancho de todo el país. Yo quiero volver con usted hacia el final de la mesa porque me interesa también saber en qué medida van a cambiar cosas en la próxima conferencia que no dijimos, 7 y 8 de octubre, que es además el día, el 7 es el día del innovador y racionalizador. De esas cosas hablaremos hacia el final, pero siempre me pregunto, esa creatividad, ese ingenio cubano, ese genio cubano que está por todas partes como la verdolaga buena, ¿no? O como el marabú bueno, dando cosas positivas, no tienen compensación, quiero decir, no defienden, decía usted, derecho a autor ni nada de eso. No, en realidad nosotros siempre hemos querido relacionar, o muchísimas veces queremos relacionar las cuestiones o las innovaciones de mayor alcance con la ley 38, como le decía. El país tiene otras normas, el país tiene una oficina cubana de la propiedad industrial. Que ahí van las patentes. Cuando se hace una innovación de un mayor alcance, ahí van las patentes, hay una norma que regula, no sé, diseños, dibujos, nuevas cosas, descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son soluciones. Estos son soluciones que buscan los trabajadores, inventivas que se ponen en función de una cotidianidad, de unas cuestiones de productos, de medios, de recursos que están, pero que con alternativas en muchas ocasiones muy ingeniosas, le logran devolverle la vida o alargarle la vida útil a un equipo o recuperar un determinado equipo con otra filosofía de funcionamiento, con otras alternativas, en dependencia de los medios con que cuenten en cada uno de los lugares. Para mí es ahí donde se pone de manifiesto todo ese talento creador, que no es más que la obra de la revolución puesta en la cantidad de obreros. Yo creo que es la mejor expresión de que la gente se siente dueña de su puesto de trabajo, sostenerlo, mantenerlo, y es un sentido que ojalá sobreviva a todas las generaciones que han sido capaces de crear ese sentimiento de que funcione aquello que han querido que se rompa para ver si se paraliza el proceso revolucionario, y ellos lo han echado a andar. Algunos le llamarán milagro, otros le llamarán genio creador cotidiano. En cualquier caso es la hora de innovadores y racionalizadores, esa apuesta necesaria de la que hablamos hoy en la mesa redonda. Vamos hacia un lugar donde todos los días se innova, se racionaliza, se crea. Estamos hablando del combinado lácteo y de algunas soluciones que se han encontrado allí gracias al trabajo de la ANIR. La rutina dentro de esta empresa está marcada por la inventiva de su gente. Es normal que el jefe técnico de esta industria, cuando se tira de la guagua ahí frente, lo esté esperando de 1 a 3 malas noticias, de roturas imprevistas sin solución. Me viro para la pieza de repuesto fundamental de aquí, que es el deseo de los innovadores y la voluntad de resolver el problema. Así fue con las máquinas congeladoras chinas que garantizan la producción de helado y para las cuales no hay piezas de repuesto, o con la estera transportadora que tras años de continua explotación fue reparada y rediseñada por los trabajadores a partir de elementos recuperados. Las bombas de amoníaco alemanas, de una gran importancia en la industria, suben a partir de una cooperación interempresa con la unión de Winnie, que alternamos piezas y alternamos cosas, y hoy vivimos por eso. Pero no solo los helados que aquí se preparan saben a innovación. En otra planta del complejo lácteo de La Habana, técnicos de la industria construyeron íntegramente esta prensa para quesos con recursos desechables. Se conoce como la prensa PY por las iniciales de los apellidos de quienes las fabricaron. Estamos en presencia del motor que acabamos de hacer la innovación para que pueda funcionar el equipo. El otro motor sufrió una avería de consideración y no teníamos de repuesto ninguno para poder seguir avanzando con el plan de producción. Los equipos son bastante complejos y cada vez que un equipo se rompe hay que pensar en hacer una innovación. No podemos pensar en que la pieza vamos a mandarla a buscar a Canadá o vamos a
mandarla a buscar a Suecia, porque independientemente de que el trámite se hace casi imposible, el costo de la pieza de repuesto es bastante elevado. Creo que el sentido de pertenencia, el amor con que se trabaja, sigue siendo la pieza de repuesto fundamental aquí, como considero que es en la mayor parte del país. El complejo lácteo de La Habana se fundó hace 40 años. El movimiento innovador de esta industria la hace ir adelante. Cualquier jornada de los 7 días de la semana permite comprobar cómo se expresan también en la producción la cultura de resistencia del cubano y su ingenio. Karen Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 7 y 8 de octubre, Teatro Lázaro Peña. Conferencia Nacional de la ANIR, Creatividad Laboral, por una economía sostenible. Qué lindo, nos contaba Karen Brito, el amor es la principal pieza de repuesto que hay en el combinado lácteo. Entonces yo voy a hablar con el secretario general del sindicato de los trabajadores de la industria alimentaria, porque es una industria, Karen nos decía, ese propio combinado puede servir de ejemplo, pero tengo la idea, por lo que nos ha comentado Lázaro, de que dentro de todos los sindicatos hay un papel especial de vanguardia para la gente de la alimentaria y de la pesca. Sí, buenas noches a ti, Ailín, y a los demás compañeros, los televidentes y radiovidentes que nos escuchan. Realmente nuestro sindicato ha venido trabajando sostenidamente en el papel que le corresponde en la atención a los innovadores. Y en primer lugar, consideramos que esa atención se corresponde en primer lugar con el funcionamiento que debe desarrollar la organización sindical. Es imprescindible para que la ANIR funcione, que el sindicato funcione. E incluso los propios documentos rectores aprobados en el 20 Congreso de la CTC, nos estamos refiriendo a los estatutos. En su artículo 53, inciso I, señala que somos los sindicatos nacionales responsables de la atención en el funcionamiento de la organización de la ANIR y sus innovadores. Y realmente lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años es cumplir con la labor que nos corresponde. Hacer en primer lugar que en cada sección sindical funcione para que también pueda jugar su papel en la atención a la ANIR y que por supuesto los innovadores puedan desarrollar su labor. Como decía Alfredo, nosotros no podemos desligar, la ANIR es del sindicato. ¿Por qué es del sindicato? Porque son los innovadores afiliados al sindicato. Y entonces lo primero que tenemos que lograr es que en cada colectivo laboral, y en eso nosotros hemos venido trabajando durante todos estos años, es que la sección sindical funcione, que el sindicato funcione para que se ocupe, que la ANIR también lo haga. Eso es lo primero. Lo segundo es en la labor de representación que debe desarrollar el sindicato para sus innovadores. Y está condicionada como decía el compañero Alfredo, en el cumplimiento de esa ley 38, pero también en lograr que en los planes de la economía, y del presupuesto que todos los años se aprueba y anualmente se discuten con los trabajadores, ese plan temático basado en ese banco de problemas que están presentes en cada uno de nuestros colectivos laborales, sea aprobado en la Asamblea y que, por supuesto, cuente con una garantía financiera y material. Y entonces ahí estamos representando también a ese afiliado y a ese innovador. Tiene que ver también con que en el convenio colectivo de trabajo todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la ANIR estén convenidas, estén allí en ese convenio colectivo y que por supuesto se evalúe, se chequee su cumplimiento. En la participación también del sindicato en las asambleas trimestrales de la ANIR que desarrolla cada CIR como expresión de su funcionamiento, en el acompañamiento y en la participación de los procesos políticos y organizativos como este proceso que tiene sus sesiones finales el día 7 y 8. Porque eso lleva un proceso desde la base. Sí, la Conferencia Nacional tiene sus sesiones finales el 7 y 8 de octubre, pero en cada CIR hay que... Vamos a aclarar para que no... Comité de Innovadores y Racionalizadores. Eso es en la base. En la base.
el Comité de Innovadores y Racionalizadores actúa en el centro de trabajo como actúa la sección sindical. Entonces, el sindicato tiene que participar y apoyar ese proceso de fortalecimiento de la ANIR en la base y su participación, por supuesto, en todo el proceso de renovación de mandatos, en la garantía de que, por supuesto, quede fortalecida la asociación allí. Y entonces ese papel le corresponde al sindicato. También en la participación de los innovadores en la asamblea mensual de afiliados y representantes, porque allí discutimos todos los meses. Es decir, cuando una ANIR no funciona, y ANIR hay en todos los centros de trabajo, por lo menos de la producción, ¿no? Sí. ¿Es solo de la producción? No, la ANIR está presente en los centros de investigación, en la docencia. En cualquier, es decir, la educación puede tener... Donde hay actividad innovadora, donde está la ANIR presente, no solamente... Correcto. Pero en la salud está también la ANIR. Donde no trabaje, es decir, donde no trabaje bien el sindicato, seguramente no habrá un buen trabajo. Bueno, yo soy de la opinión que donde no haya una fuerte sección sindical, donde no funcione el sindicato, no es posible que la ANIR funcione adecuadamente o se facilite un mejor funcionamiento, porque puede que funcione la ANIR, claro, pero va a funcionar con trabajo. Claro, va a pasar trabajo para porque funcionar. Es que el sindicato tiene que acompañar, porque además esos son sus afiliados. Son sus afiliados. Entonces tiene que estar, el sindicato está en el consejo de dirección. Y en el consejo de dirección se analizan cuestiones que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver... Usted como secretario general del sindicato de la industria alimentaria y la pesca, cuando va a una reunión con afiliados de su sindicato, en cualquier centro de trabajo o en un municipio, en un territorio, ¿qué punto le dedica a la ANIR? ¿Tiene siempre un punto, entre otras cosas? Sí, es que en la asamblea, por ejemplo, en nuestras visitas, en la dirección del Ejecutivo Sindical, hay que analizar el funcionamiento de la ANIR. En la asamblea trimestral de asociados, no solamente se analizan las cuestiones que tienen que ver con las innovaciones y demás, sino también con el funcionamiento de esa organización. Y ahí tiene que estar el sindicato. Y entonces nuestro papel fundamental es que eso funcione porque indiscutiblemente la labor que desarrolla hoy la ANIR, sobre todo en nuestro sector, es encomiable. Ahí se puso ese video donde está presente la labor que vienen desarrollando o que han venido desarrollando durante 40 años los trabajadores del combinado Complejo Lácteo de La Habana. Complejo Lácteo que fue inaugurado el 13 de agosto de 1974, una idea de nuestro comandante en jefe, y que este 13 de agosto cumplió 40 años. Pero es que durante toda esta etapa de periodo especial, de bloqueo, de tensiones financieras. De doble bloqueo. Correcto. Sí. De tensiones financieras hayan estado presentes nuestros innovadores. No solamente en el lácteo, sino también en la industria de conserva, muy obsoleta. Nuestro plantel industrial tiene un alto % de obsolescencia. Y entonces realmente hoy, la producción de alimentos, una actividad tan sensible para nuestro pueblo, hoy se logra en gran medida por esa labor que desarrollan nuestros innovadores. En los centros también de investigación, tenemos también centros de investigación, donde también hay actividad innovadora, donde se cumple la ley 38. Tenemos empresas mixtas, con asociación de capital. Es decir, capital. Aunque haya capital extranjero, sí, hay ANIR. Entre otras cosas porque, bueno, uno es verdad que piensa de repente, estamos todavía muy insatisfechos con lo que es la producción de alimentos, pero podría no ser nada, ¿no? Exacto. Si no fuera por decía que el 90 y pico % más del 90%, de la industria, más del 90% de nuestra industria tiene obsolescencia. Además, también por los problemas financieros que ha tenido el país, las limitaciones financieras que ha tenido el país, no se ha podido renovar ese plantel industrial. Y hoy se pudo, ahora ahí se expone el trabajo desarrollado por los innovadores del lácteo de aquí de La Habana, en el helado y en la refrigeración. Pero ese programa de revolución tan sensible como el programa de yogur de soya, hay que decir que gracias a los innovadores, hoy nuestras plantas lácteas hacen yogur de soya. Desde una máquina de envasado, las primeras mexicanas, después brasileñas, hoy tiene de todo. Y yo creo que el sector nuestro, los más de 17.000 innovadores que tiene nuestro sector, son ejemplos de ese altruismo, de esa laboriosidad, de ese sentido de pertenencia, y en especial tenemos dos héroes del trabajo de la República de Cuba que son innovadores. Es Lázaro Beltrán Oliver, de la Unidad Empresarial de Base Cereales Turcios Lima,
y Bienvenido Mantilla Estrada de la Unidad Empresarial de Base Bebidas y Refrescos Tunas. Son ejemplos de lo que hoy muchos de nuestros innovadores, no solamente de nuestros sindicatos, sino también de los demás sindicatos. Creo que haber estado aquí nosotros pudiera estar otros sindicatos, porque varios sindicatos, yo diría que casi todos los sindicatos hacen esta labor que desarrolla el nuestro en función de producir alimentos, de garantizar y de ser sostenible nuestro proceso revolucionario y también, por supuesto, también como parte activa de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido. Nos vamos a robar un minutico más, pero yo quería precisar, esos dos hombres cuyos nombres usted citó, ¿qué han hecho para ser héroes? Bueno, han trabajado mucho, realmente horas y horas en función de sostener nuestra industria. Yo, en el caso de Bienvenido, más de 20... Es Bienvenido Mantilla. Bienvenido Mantilla, sí. Más de 20 innovaciones y soluciones ha dado durante estos últimos años para que, por ejemplo, la industria de la bebida y el refresco de las tunas no colapsara. Estamos hablando de adaptar una llenadora de cerveza, una llenadora de una embotelladora de cerveza, llevarla a una fábrica de ron, partiendo de la necesidad de envasar ese ron a partir de las botellas. Ustedes saben, hoy el país importa un número de envases y embalajes, y hoy esa botella que utilizamos de materias primas es una botella recuperada, y entonces él ha trabajado en que todas esas botellas o todos esos envases puedan ser envasados en llenadoras, tapadoras, también en sopladoras. Y realmente hoy la producción de refresco y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas es gracias también a la labor de Bienvenido, a la labor de Lázaro Beltrán también en Cereales Tursolima, que es harina de trigo, un rubro importante para nosotros, como también lo es los trabajadores de las empresas mixtas como Bravo S.A., como los portales también. Y realmente no es innumerable el trabajo que desarrollan nuestros innovadores. Bueno, es una lástima que no tengamos todas esas imágenes aquí, quizás porque es lunes, estamos empezando las semanas y nos falta un acercamiento, pero lo veremos. En los días de la conferencia seguramente estarán, así como un día Demetrio Presilla, aquel hombre que se inmortalizó en polvo rojo, recuerdan la película, por echar a andar la planta Nicaro cuando los norteamericanos se fueron en fuga y se llevaron a los técnicos y se llevaron las piezas de repuesto y él la echó a andar. Hoy hay tantos nombres que no conocemos, de héroes y heroínas cotidianos que nos han permitido sobrevivir todos estos años. Gracias por hablar de ellos desde la industria alimentaria y, como dijo él, desde cualquier industria del país. Este martes y jueves en la mesa redonda, política para la gestión de las unidades de gastronomía, servicios técnicos y personales. Directivos de los Ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios y Trabajo y Seguridad Social comparecerán este martes a las 7 de la noche en la mesa redonda para dar a conocer detalles sobre la política aprobada para la gestión de las unidades de gastronomía, servicios técnicos y personales en el país. El jueves continuará el análisis del tema cuando los panelistas responderán a las opiniones y preguntas de la población. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 ante meridiano y 5 pasado meridiano al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión de los programas al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesaredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñanos siempre, más allá de la noticia. A las 5 de la madrugada salió de Jatibonico Vladimir para venir a nuestra mesa redonda. Gracias por estar aquí. Que es directivo, es el director del Central de Jatibonico, el más importante, creo que es el que más produce todavía hoy, ¿no? Bueno, buenas noches, Lina, amigos televidentes, y muy especial a Alfredito por la invitación realizada a este programa y tener presente a los azucareros cubanos y muy especialmente, como decía usted, a la UAB Central Azucarera Uruguay y a los productores cañeros, que sin ellos no somos capaces
de llevar adelante los planes de producción. El Coloso Uruguay, como se le conoce, sigue siendo Coloso, ¿no? Ya no, sí, sigue siendo ya no procesa 1 millón de arrobas, pero sigue siendo el que más aporta. La zafra recién concluida se produjo 90.107 toneladas de azúcar y en los últimos años eso es un récord de producción. Si se tiene en cuenta que el quinquenio 87-91, este central produjo más de 1.117.000 toneladas de azúcar y implantó el récord de producción de azúcar con 235.079. Si usted y todos los amigos televidentes tienen conocido que la industria azucarera fue la columna vertebral de la economía cubana, y allá de 8,2 millones de toneladas de azúcar en la época en la década del 90 cayó o colapsó a 1 millón y un poco de toneladas de azúcar, para ser más preciso. Pero no podemos dejar de mencionar lo que usted decía al principio de la mesa, cuánto ha influido el derrumbe del campo socialista. En primer lugar, el bloqueo económico y financiero sobre nuestra industria, que hemos tenido que transitar buscando nuevos horizontes en función de buscar mercado y financiamiento para llegar a cabo ese colapso que tuvo la industria, porque las fuentes de financiamiento se hacían mayores. Inventando. ¿Y usted también es innovador? Sí, cumplí ahora el día 10 de septiembre 25 años en el sector, ininterrumpidamente, y he transitado desde la base hasta llegar a ocupar. ¿Cómo desde la base? Pero se graduó de ingeniero, empezó como ingeniero. En el año 89 me gradué en el Instituto Superior Técnico de Cienfuegos, ingeniero termoenergético, y transitado por técnico, especialista, jefe de turno, jefe de área, y recientemente llevo 2 años ocupando ya honrosamente dirigir un colectivo tan sacrificado como lo calificó nuestro comandante jefe, dedicado a la tarea, como todos los del país, pero el sector azucarero siempre ha transitado por ese mundo, y es orgullo y satisfacción dirigir este colectivo que siempre ha tenido la puntería, como se dice en el sentido de la palabra, de buscar la solución en el momento preciso a los problemas. Ejemplos tenemos suficientes, como decía el compañero, en todo el país, pero el sector nuestro, sobre todas las cosas, se impone durante la zafra. Son zafras muy aguerridas, de soluciones precisas y certeras en el momento continuo, porque es un proceso continuo, y hemos llevado adelante este proceso gracias a los compañeros, a los trabajadores, al colectivo que tengo la grata satisfacción de dirigir, siempre buscando un liderazgo y conduciéndole hacia esas tareas productivas. Como decía el compañero ahorita, si el sindicato es la razón de ser de este movimiento, pero con esa certera dirección que llevamos en unidad, en función de la problemática que tenemos. En el central nuestro no llevamos a cabo una solución, sino es con el consentimiento y la aprobación y la activa participación en la toma de decisiones de todos los trabajadores. Creo que uno de los casos fundamentales para el éxito que tiene el Uruguay en estos momentos es esa, la activa participación de todos los trabajadores. Es decir, un central es un productor de problemas constantes, sobre todo cuando no tiene las piezas de repuesto adecuadas. Ustedes todos los días me imagino que hay que estar innovando en el puesto de trabajo. Sí, precisamente, la zafra es muy versátil en eso, en función de eso. Hoy se te rompe esto aquí, busca soluciones para acá, motivas a todo el mundo, tratas de aglutinar a todo en función de la problemática y transmitir y darle solución a ese problema que tiene. Numerosas son las innovaciones. Nosotros hemos transitado, yo le decía, prácticamente, Alfredito, por 3 generaciones después del triunfo revolucionario de obreros, que siempre nos han inculcado el camino correcto, y de ellos hemos aprendido a llevar adelante la introducción de la técnica, de la ciencia y la técnica. Gracias a ellos, y con una buena conducción en estos momentos hacia dónde queremos ir, le transmitimos a los obreros siempre cuáles son las ideas, cuáles son los problemas latentes. Entonces, con todos ellos logramos fusionar para que salgan esas innovaciones. Entre otras cosas, porque usted un día fue innovador de base. ¿Y cómo le funcionaba la NIR? Y cómo, es decir, usted también sabe lo que siente un innovador cuando no le prestan atención, o cuando no lo atienden, o cuando no hay el recurso para poner en práctica su innovación. El trabajador azucarero, los innovadores, trabajan por amor propio, buscando siempre un sentido de pertenencia, y que al menos se le reconozca, es más regocijo que se le reconozca de forma moral y no desde el punto de vista metálico, la trascendencia y el aporte desde el punto de vista de la solución y a la economía que ha hecho. Siempre el trabajador es muy humilde y se congratula más desde el punto de vista del reconocimiento moral que quizás desde el punto de vista metálico. Y siempre tras de las soluciones. Tiene una tarea hoy, pero mañana está pensando en qué solución le va a dar a otra tarea. Nosotros este año rompimos el récord de producción, como decía usted, pero sin embargo obtuvimos el segundo tiempo perdido industrial más bajo del país.
Una felicitación para el Central 14 de Julio, que con 2.89 fue el tiempo perdido más industrial más bajo del país, pero nosotros alcanzamos... ¿Es de qué provincia? De Cienfuegos. De Cienfuegos. Nosotros alcanzamos 3.15, el segundo más bajo del país. Prácticamente eso ha sido siempre con la innovación. La innovación no solo... ¿Qué tiene que ver el bajo tiempo perdido con la innovación? Es decir, la máquina se para por un desperfecto y mientras más rápido se resuelva, por supuesto, es más baja el tiempo perdido. Más baja el tiempo perdido. El ciclo productivo del azúcar es continuo, 24 horas. Un central tiene que moler y no parar, pero a veces por la insuficiente del parque de recursos, de balance de recursos, necesariamente no es capaz de moler las 24 horas, y sobre esa hora, sobre ese tiempo inactivo, en operación, usted planifica un mantenimiento preventivo siempre arriba de los hierros, como se dice, para que la fábrica no pare. Y por supuesto no se encarezcan los costos. Deben tratar de trabajar con la visión de buscar una economía, una disminución de los costos para ser más eficiente y más competitivo. Entonces la razón de ser es esa, que el ciclo continuo se mantenga. Y entonces al final los beneficios serán para todos y para la economía del país. ¿Duerme tranquilo el director de un CAI como el Uruguay? No es que duerma tranquilo, si a veces me voy satisfecho por la labor del día cumplida. Entonces, pero siempre estás pensando, cuando te vas, cómo dejaste central, a quién se lo dejaste, a qué manos buenas se los dejaste. Y sobre la base de eso, el colectivo ese tan aguerrido que tenemos... ¿A qué manos se lo deja usted? A los trabajadores. La razón de ser de dirigir bien es tener un colectivo bien representado de esos trabajadores dignos, comprometidos con la tarea, que si crea un compromiso, un sentido de pertenencia por la labor y el desempeño a cumplir, entonces ahí serán los resultados. Bueno, pero ahí tienen la experiencia. Uno no piensa cotidianamente, mientras uno está aquí sentado y se lamenta si un bombillo no funciona, si un trabajo como el que esperábamos para esta mesa no ha llegado, por ejemplo, de las innovaciones en la producción de tabaco, y yo me quedo con el dolor dentro de que no se cuente esa historia. ¿Cuántos sacrificios estarán enfrentando esas fábricas que están 24 horas tratando de producir en un país que ha estado 55 años golpeado por la falta de recursos? Y habrá que seguir. Yo tengo por ahí un artículo que quizás comentemos al final, de Francisco Rodríguez Cruz, de Trabajadores, porque lo hemos estado llamando a su casa y al periódico, nos hemos dado con él para que nos comentara un poquito, porque él dice que siempre harán falta los innovadores y racionalizadores, y yo creo que un poco en el diálogo de esta mesa hemos podido sacar esa conclusión también. Gracias por el ejemplo en el caso de Vladimir y del Central Uruguay y de los hombres y las mujeres que lo sostienen. Y llegamos a Guillermo. Yo quiero decir que un poco al margen, comentarles también, el ICR es otro de las instituciones que estamos transmitiendo gracias a muchos innovadores y racionalizadores. Desde el maquillaje, aquí hay una maquillista que salvó que Pánfilo sea canoso en Vivir del Cuento. Miriam Dávila es una destacadísima nidista de aquí del ICRT, como hay tantos cuyo nombre yo no conozco, pero que quiero también saludar, porque las transmisiones se deben al talento de ellos. Las transmisiones, las grabaciones y todo, casi todo funciona, porque obsolescencia, pregúntenos a nosotros cuánto, sobre todo la tecnología de la televisión envejece por minutos. Tengo a Guillermo, ingeniero, máster en ciencias técnicas, tecnólogo de la Dirección de Tecnología y Calidad de Antillana de Acero, La Candela. Eso también es 24 horas, sí. Y ahí sí hay candela, ¿no? Así mismo es. Me gustaría hablar con usted un poquitico de el trabajo suyo, de cómo piensa y siente un innovador y sostener una industria como la propia Antillana de Acero, usted en representación de esa masa tremenda. Sí, ante todo, buenas noches a usted y a los televidentes. Yo, para responderle a esa pregunta que usted hace, quería darle un panorama del movimiento innovador en Antillana, cómo funciona, ¿no? Le pudiera decir que en Antillana de Acero anualmente se realiza como promedio unas 50 innovaciones. El 99% de ellas están encaminadas a resolver problemas de la producción. También tenemos que en Antillana de Acero estas innovaciones sustituyen piezas de repuesto, equipos, productos, tecnología. El efecto económico de estas innovaciones alcanza varios millones en ambas monedas. Y el promedio de innovadores
que tiene Antillana es de unos 400, supera esa cifra, alrededor de 400, ¿no? Y una cosa que yo quería plantear, que reviste una gran importancia, es que el movimiento innovador en Antillana de Acero no se debe a la labor de una sola persona, sino a un colectivo de trabajadores donde se encuentran profesionales, mecánicos, electricistas, tecnólogos, obreros, en sí trabajadores en general que con su accionar diario posibilitan que la fábrica tenga una continuación en su proceso productivo. Ejemplo de ello, tenemos innovaciones realizadas por innovadores de Antillana de Acero, como las que les voy a referir a continuación. Transformador reductor de alto voltaje. Esto es una innovación que tiene una repercusión importante en lo que es el ahorro de energía. Usted sabe que Antillana de Acero es un centro alto consumidor de energía eléctrica. Esta es una innovación que le da respuesta a esto y está en proceso de aplicación. Tenemos otros tipos de innovaciones como es construcción de rodillo prensador, remodelación del caso de Fiat 160 y cargador Volvo, sistema automatizado para el control de certificados de calidad de las ventas nacionales, sistema de control para fuentes de horno de fusión. Esto respecta a las innovaciones realizadas por los innovadores nuestros. En lo que respecta a mi persona, durante mi vida laboral he realizado 14 innovaciones de gran impacto económico para la economía del país, que estas innovaciones se han referido a lo que es cambio de tecnología y de productos. Estas innovaciones han dado como resultado que se aumenta la productividad, la disminución del consumo de energía eléctrica, el aprovechamiento de las materias primas y materiales que se emplean en el proceso de elaboración de acero, mejoramiento de la calidad, disminución de las averías, posibilidad de recirculación de desechos productivos, humanización del trabajo, preservación del medio ambiente y otros. El efecto económico de las mismas asciende a varios millones. ¿Varios millones de moneda libremente? En ambas monedas. Entonces, me quería referirme a algunos de los trabajos que tienen una gran repercusión de los que he realizado, que se están aplicando actualmente en la fábrica. Tenemos solución al exceso de temperatura en la colada continua, solución al problema de la porosidad de las palanquillas, sustitución del tipo de carburante como vía de mejoramiento de la eficiencia productiva, sustitución del sillo LFG6 y el sillo bloque P por regular para la disociación de la escoria y perfeccionamiento de la tecnología de producción de acero en la acería eléctrica. Yo quería plantear que me siento muy satisfecho porque estas innovaciones que yo le he planteado ahora recientemente se están aplicando en el proceso productivo del taller acería eléctrica y las considero clave en el desarrollo de este taller, que es el taller principal de la Antillana de Acero, porque es el taller que produce el acero para que después los laminadores tengan la posibilidad de obtener la barra corrugada de diferentes perfiles o la cabilla, como se conoce comúnmente, que sirve para las obras productivas de nuestro país y también sirve como un reloj exportable para la economía, o sea, que le aporta divisa a la economía de nuestro país, al igual que la palanquilla, que es un semiproducto que se obtiene en este taller. Por lo cual, por esta situación, quería hacer referencia a eso. Quería decir también que me ha motivado mucho en el desarrollo de mis trabajos que he realizado a lo largo de los años que llevo trabajando en la fábrica, el apoyo que me han dado muchos trabajadores y algunos dirigentes, que esto me ha motivado a seguir adelante y a poder lograr los trabajos realizados. Por otra parte, me siento muy satisfecho con la posibilidad que me dio la revolución de hacerme un profesional y satisfecho de haber podido retribuirle con las contribuciones que le he hecho a la economía del país. Quería significar esto también. Y también quiero decirle lo siguiente, ¿no? Después que tenemos que se consigue un trabajo, se profundiza técnicamente en la literatura actualizada, ¿no?, desde el punto de vista técnico, ¿no? Se combina con la experiencia que uno ha adquirido durante los años. Posteriormente a todo este proceso sube un proceso creativo mediante el cual hasta se sueña con los resultados obtenidos. Realmente es muy gratificante ver estos resultados porque uno se da cuenta, ¿no?, que a pesar de la falta del equipamiento o medios necesarios, entrenamiento, capacitación actualizada que no se tiene en muchos casos, se es capaz de poder aportar a la economía del país. Y usted decía literatura actualizada, que hoy tiene que ver con internet y con todas esas cosas, porque si se va a resolver la obsolescencia, a veces sin conexión a internet y sin literatura actualizada, es invento puro. Efectivamente, yo le puedo decir que en mi caso particular me ha ayudado mucho lo siguiente. Yo soy egresado de la antigua Unión Soviética, ¿no? Estudié ingeniería metalúrgica allá, también obtuve el título de máster en ciencia allá y bueno, lo revalidé aquí en Cuba en el 2012. Y entonces a mí me ayudó mucho
o sea, la capacitación, el entrenamiento, los estudios que yo realicé. Y pudiera decirle que yo adquirí durante mi estancia allá en la Unión Soviética una cantidad importante de libros, que me dedico diariamente a estudiarlo, a profundizar, a lo analizo, y veo muchas cosas que incluso cuando era estudiante no las veía porque no tenía la experiencia que tengo. O sea, que a mí me ha ayudado en mi caso muy particular mucho la literatura que dispongo. Por supuesto, también me intereso por todo tipo de información que sea asequible a mí, que se mueve en la FARC y demás. Y esto, combinado con la experiencia, el apoyo de los trabajadores, es lo que ha dado la posibilidad de realizar los trabajos que he realizado. Bueno, pues muchísimas felicidades, Guillermo, que es un ejemplo de ese genio creador del talento cubano, como dice él, que el conocimiento acumulado gracias a la revolución también lo han revertido. No quise preguntarle, me imagino que es millonario, porque con los millones que ha aportado al país debe haberle tocado aunque sea 1 millón, pero de eso me va a hablar Alfredo. Gracias, Guillermo, por el ejemplo. No voy a esperar la respuesta de Guillermo porque sé que no es millonario. En general, no, es decir, todavía la ANIR, Alfredo, está por debajo de reconocer a todos los creadores y de poder pagarle, porque hace falta también el reconocimiento monetario, material. ¿En qué medida eso responde a un lineamiento también de la política del país? ¿En qué medida va a estar en la conferencia del 7 y 8? Quizás son demasiadas preguntas en uno y además muy poco el tiempo para responder. Bueno, trataré de abarcarlo todo. Es increíble cómo pasa el tiempo aquí en este escenario. Me parece que el ejemplo que se puso ahí por el compañero, que la premisa fundamental es precisamente la voluntad que tienen los trabajadores de resolver los problemas. En el breve recorrido y rápido recorrido que hicimos histórico aquí, se puso de manifiesto que desde el triunfo de la revolución hasta el año 84, que se puso en práctica el reglamento de la ANIR, nunca se remuneró una innovación. Todo lo que hacen los innovadores. ¿Cuándo se empiezan a pagar las innovaciones? Se comienzan. Que son los premios. En el año 84. Hasta ahí este país se sostuvo sin nadie esperar nada a cambio. No hubo un móvil que fuera la remuneración de un trabajo. Desde antes de organizarse, después de organizarse no fue hasta el año 84. Y usted va a un colectivo de trabajo y no es lo que lo mueve la remuneración. La remuneración que reciben hoy los innovadores es simbólica. Tiene que tener un efecto económico extraordinario para usted llegar a un monto que es lo máximo que recibe un innovador y no es lo que lo ha movido. Nosotros hemos podido ver en todo el proceso. Lo máximo es 5.000 pesos lo que recibe un innovador. 5.000 pesos cubanos. 5.000 pesos cubanos. Pero nosotros le decía, hemos podido apreciar durante todo el proceso que lo que se ha puesto de manifiesto primero, cada vez que un innovador se para en un escenario, te habla como hablaba Guillermo, de las cuestiones que ha puesto en práctica para resolver problemas. Lo que decía Pedrito, lo que decía compañero, son miles los ejemplos. Lo que se vio ahí de Complejo Lácteo es lo que hay en Cuba. Atendamos mejor o peor a los innovadores, siempre se sobreponen a los problemas que hay en cada uno de los lugares. Por desgracia, no siempre nosotros enfocamos el asunto desde la perspectiva que la enfoca el innovador. El innovador lo primero que se pone de relieve es la respuesta que él da y su disposición a la respuesta. Para mí es lo más impresionante que hemos podido apreciar en toda Cuba, es esa respuesta. Y por supuesto, si nosotros tenemos una ley que se puso en práctica en este país para reconocer, aunque sea modestamente, a estos trabajadores, me parece que lo más importante es que nosotros la pongamos en práctica. Hay un reconocimiento en el orden moral, hay un reconocimiento en el orden social, hay un reconocimiento en el orden de que muchas veces lo que hacen estos trabajadores, aunque no se diga, le garantiza empleo a otros trabajadores. Pero ustedes van a luchar porque también hay un reconocimiento. No, yo pienso que lo primero que debemos hacer es ser consecuentes con lo que está planteando los lineamientos de la política económica y social del país. Que aunque la ley es una ley que ya tiene 32 años, su espíritu va dirigido a remunerar que más aporte. Y el espíritu de los lineamientos es igual. Decenas de lineamientos se refieren de una manera u otra a la racionalidad en el uso de los recursos, al ahorro, a la sustitución de importación, al incremento de la productividad del trabajo. Tenemos un capítulo
dentro de los lineamientos dedicados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, a medio ambiente, pero dentro de eso nosotros tenemos un lineamiento que me parece que es concreto, que es preciso, el lineamiento 139, que plantea textualmente definir e impulsar nuevas vías para estimular la creatividad de los colectivos laborales de base y fortalecer su participación en la solución de los problemas tecnológicos de la producción con la adopción de fórmulas ambientalmente sostenibles. Cuando usted va a la esencia del lineamiento que le dio origen a la ANIR en el 13 Congreso de la CTC, dice prácticamente lo mismo. Entonces hoy nos damos cuenta que hace falta utilizar todo ese potencial, pero tenemos que buscar nuevas vías y balancear lo que en el orden moral puede recibir ese obrero con lo que en el orden material, toda vez que tenga un respaldo en el orden material. Bueno, se nos acabó el tiempo, yo no soy racional para nada, me van a tener que enseñar a innovar en eso. 7 y 8 la conferencia en el Palacio de las Convenciones. 7 y 8 la conferencia en el Teatro Lázaro Peña. Teatro Lázaro Peña de la CTC Nacional. El día 7 a las 5 de la tarde tenemos la particularidad de que todos los organismos se van a reunir, los sindicatos nacionales y sus organismos se van a reunir con los delegados. Me parece que es una cuestión importante a resaltar. Y por supuesto en la sesión plenaria nos vamos a dedicar nosotros a las cuestiones que tienen que ver con aquellas cosas que en el orden subjetivo limitan los mayores aportes de los innovadores a la economía y aquellas cosas propias de nuestro funcionamiento que también en cierta medida obstaculizan que puedan desempeñarse mejor estos trabajadores. Bueno, lo que queda es que quizás tengamos tiempo para que ustedes regresen, nos cuenten más y nos traigan también y podamos exhibir más trabajo de los premios nacionales de innovación y racionalización. Gracias, Alfredo. Gustosamente por el desempeño de nuestros innovadores, nosotros cedemos a venir aquí en otra ocasión. Pues ya ha comprometido el tiempo y recuerden lo que me queda como lección y enseñanza de esta mesa redonda. Ojalá ustedes hayan sentido como yo tanto respeto por los que hacen posible el milagro de que hayamos llegado hasta aquí a pesar del genocida bloqueo contra nuestro país. El amor, que es la principal pieza de repuesto, la voluntad de los trabajadores de sostener el proceso revolucionario que ellos mismos han levantado. Gracias también a nuestros invitados en el estudio, a ustedes, gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda que seguramente volverá a hablar de los héroes anónimos de la cotidianidad cubana. Muy buenas noches. Muchas gracias.